Vale, pues Bien. que bienvenidas a todas. Creo que la mayoría nos conocéis, pero bueno, nos vamos a presentar. Ella es Elena, yo soy Sacri y somos Épica Feminista. Y nos hemos propuesto rescatar la historia del feminismo español, en este caso, la genealogía de las mujeres feministas que consiguieron que tengamos lo que tenemos ahora, porque además pensamos que, a ver, si no tenemos sería como una especie de brújula, porque si no sabemos de dónde venimos, no podemos saber a dónde vamos. Y la confusión es muy, muy mala para los objetivos feministas, la verdad. Entonces, para quitar neblina y saber cuáles son los objetivos y la agenda, nos hemos propuesto recuperar la historia del feminismo español. Y nada, esta es la primera sesión de unas cuantas que vamos a dar. Espero que la siguiente la pueda dar con el ordenador, porque hoy me ha fallado un poquillo y tengo que utilizar el móvil. Y Elena me va a ayudar a poder hacer la presentación de las diapositivas, porque con el móvil no puedo. Y nada, que encantada de que os hayáis apuntado y encantada de llevar esto a cabo. Y nada, y sin más, va a comenzar Elena. Muy bien. Aquí yo voy a compartir un power. Anda. Ahora, presentación. Vale. Bueno, el curso, como ya ha dicho Sacri, se llama El legado de la feminista española. Vamos a ir cronológicamente por las mujeres que, que hemos podido rescatar, porque la verdad que una de las cosas que al menos yo voy viendo más cada vez que profundiza es que hay muchísimas mujeres y a veces es muy difícil de llegar a ellas. Existieron muchas mujeres, además muy conocidas en su tiempo, y bueno, pues no las conocemos apenas. Y es casi un deber, ¿no?, ético el que tenemos con ellas, conocer y rescatar su historia. Mira, os he puesto aquí dos lugares que vamos a reconocer más o menos todas, ¿no? Que uno es el convento de Santa Marta y otro es el monasterio de la Encarnación de los dos de Córdoba. Porque la historia de las mujeres va sin duda. Espérate. Ay, tengo un troll. Bueno. Va sin duda, pues, unida, ¿no?, a las posibilidades que tenían en el siglo XV, en el siglo XIV, en el siglo XIII, de realizarse como persona. Las únicas posibilidades, pues, si eran mujer, básicamente eran los conventos o la vida religiosa y el matrimonio. Pero yo no sé, yo descubrí hace poco que había una tercera vía, que era las beatas. A mí el término beata, yo no sé, como a todas, nos ha llegado muy desprestigiado y seguramente con unas connotaciones muy negativas, ¿no? Pero eran mujeres que estaban dedicadas a la mística, dedicadas a la espiritualidad, ¿no?, suya, a realizarse como persona, pero sin estar ligadas a la iglesia. Esto en el siglo XIV. Y entonces ellas tenían cierta independencia. Además, se separaron de, digamos, las religiosas, ¿no?, porque ellas querían vivir en las urbes de las ciudades y no apartadas y aisladas en los conventos. Y lo que pasa con los beaterios del siglo XIV y XIII es que son centros que están en el centro de la ciudad, en las urbes. Entonces ellas vivían en relación con la ciudad, no eran como la típica imagen de las monjas que tenemos de clausura, que están totalmente aisladas entre ellas. Y tenían una dedicación de asilo, tenían una dedicación de beneficencia, no estaban adscritas a la iglesia, como he dicho, y tenían una libertad
bastante asombrosa para la época. Por supuesto, les pasó factura y en la Inquisición los beaterios, sobre todo estos dos que acabo de poner, pasaron a ser conventos, ¿vale? Se perdió totalmente la historia de las mujeres libres y beatas que existían en España. En Holanda, por ejemplo, estaban las beguinas, el movimiento de las beguinas, que es un movimiento precedente al de las beatas, aquí en el siglo XIII y demás, donde en Holanda han tenido mucha más importancia y en París también. Pero aquí la verdad que tuvieron más importancia las beatas, aunque sí que hay algunas beguinas documentadas incluso en Córdoba, en Granada, en Úbeda y demás. Pero como he dicho, estos son dos beaterios de la ciudad. El monasterio de la Encarnación, que se abrió, por ejemplo, como beaterio en 1510 y, no, mentira, 1503 y pasó a ser monasterio en 1510. Y le pasa igual al convento de Santa Marta. Estuvo bastantes años como beaterio y luego la iglesia lo reconvirtió en un convento. Esta, Teresa de Cartagena, es un primer ejemplo porque las mujeres en esta época, en el 1400, no tenían casi educación. Por supuesto, no tenían educación reglada, pero además no tenían posibilidad de ellas porque es que no existían colegios para niñas ni nada de lo que posteriormente existía. Teresa de Cartagena la caracteriza que es la primera escritora que escribe en castellano, cuando en una época que lo normal era escribir en latín, porque bueno, toda la lengua culta, ¿no? Todos los tratados y sobre todo la literatura de la iglesia se escribía en latín, igual que las misas y demás. La característica de las mujeres, que casi todas las que voy a hablar ahora prácticamente, escriben en castellano. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que las mujeres de su época no saben o normalmente no saben latín y escriben para las mujeres, ¿no? Eso es una característica importante de ella. Y ella escribe varios tratados. Uno es La arboleda de los enfermos, en el que pues habla muchísimo de la caridad y de cómo mira, ella tenía una dolencia que era sorda, ¿vale? Y entonces como las cosas que no se pueden curar por la ciencia, como ella dice, se tienen que curar por el espíritu. A ella, cuando escribe esta obra que le publican y que no era normal que en una mujer escribiera en esta época, estamos en el 1400, la critican muchísimo. Y entonces después escribe Admiración Opus Dei. Y en las primeras páginas intenta justificar cómo es una mujer que puede escribir, ¿no? Y justifica de la manera en la manera que ella encuentra para justificar que ella es la auténtica que escribe y que no es un hombre y que no pasa nada, es que ella escribe la palabra de Dios y la palabra de Dios da igual por dónde se manifieste, da igual que ella llega a decir, ¿no? Da igual que se manifieste por una mujer o por un hombre, pero es un alegato en el 1400 a que las mujeres también pueden escribir. Y además cita a Judith y cita a otras mujeres como ejemplo de mujeres heroicas en este mismo tratado. Entonces, es muy importante porque ella está escribiendo para las monjas, en realidad, ¿no? Otra que este sí que es un caso bastante más singular es Beatriz Galindo, que todas las conocéis y nos va a sonar como la Latina, a la que se le dedica el barrio de la Latina de Madrid y el metro, que es una rara avis porque sí domina el latín y entonces es muy reconocida en su tiempo, ¿no? Isabel la Católica la nombra preceptora de la corte y se le atribuyen varias poesías latinas. También comentó en su época a Aristóteles, lo que es una verdadera erudita total, vamos. Yo hace muy poco que la he conocido y la verdad que me ha fascinado totalmente. Luego está
Luisa Medrano, que es contemporánea también, es poeta, es pensadora y es profesora en su tiempo de la Universidad de Salamanca. ¿Cómo sabemos de ella? Porque no sabemos nada, se perdieron todos sus textos, se ha perdido todo su paso prácticamente por la universidad, no ha quedado nada. Después de que ella existiera, se dice que se quiso destruir el paso como profesora por la universidad para que no crearan como precedentes. Y es muy difícil. Se ha llegado a corroborar su existencia porque ha habido 3 testimonios de otras personas que la citaban y que la citaban maravillándose por la oratoria de ella, maravillándose por la enseñanza y maravillándose por cómo ella daba clase en la universidad. Ella también es una erudita que sabe, que domina perfectamente las lenguas antiguas y es un caso realmente excepcional, pero maravilloso. Y la pena es que hemos perdido absolutamente todas sus cosas, pero las descripciones que hay, que sí se pueden ver en internet, son maravillosas. O sea, tuvo que ser una mujer que nada más escucharla te quedaba maravillada. Oh, que no se me pasa. ¿Alguien puede estar presentando ahora? Es que han aparecido 2 líneas, ¿la veis? Roja. Sí. Bueno, Olivia de Sabuco es otra. Lo que no sé es si puedo coger la frase que ella... Bueno, ella es una filósofa humanista que tiene 2 tratados muy importantes también, a los que, claro está, aún todavía hoy dicen que no escribió ella. Y que era imposible que una mujer de su edad y demás escribiera tratados tan profundos. Pero eso no es en el 1500, es ahora, todavía cuando se le sigue diciendo eso. Cuando es bastante difícil precisar qué edad tenía cuando realmente escribió los tratados. O sea, es bastante complicado con la documentación que hay. Lo que sí es que tuvo muchísima cultura, tenía un padre que también la instruyó en casa. Una característica de todas las mujeres que estamos viendo es que fueron instruidas en casa y que tenían, obviamente, una familia en que normalmente ahora mismo son padres eruditos que le pasan y le transmiten la información a ellas, porque todavía no tienen centros donde irse a formar las mujeres. Estamos totalmente excluidas de cualquier formación. Ella, sin embargo, sin ninguna formación, el tratado que escribe, que se llama Nueva Filosofía de la Naturaleza y el Hombre, es un tratado que tiene un corte humanista muy grande y epicúreo estoico, como de la época. Es decir, tienes que... la frase esta que tiene se ve muy bien. Tienes que irte de todas las cosas que realmente te puedan afectar y te puedan perjudicar y de irte hacia donde las cosas realmente bellas y buenas que te van a hacer bien, ¿no? O sea, es un poco la filosofía epicúrea y estoica que es típica de en Europa en esta época. Este es el de ella. Luego está María de Zayas y Sotomayor, que es importantísima también, porque ella también sabe, ay, estoy espesita, sabe muchos idiomas y traduce una obra muy importante en su tiempo por la cual se le agradece y entra en una sociedad en la que no podían a priori entrar mujeres. Uy, que tengo un problemilla. Y mirar el tratado que hacen, porque cuando montan la Junta de Damas, que la montan, si no recuerdo mal, en 1787, es una Junta de Damas en la que quieren hacer ver que las mujeres, ¿no?,
pues tienen la misma, pueden tener las mismas capacidades que los hombres, ¿no? Y en el mismo discurso en el que inauguran la Junta de Damas, este es un fragmento que aparece en el discurso este, ¿no? Dice, ¿por qué, vanos legisladores del mundo, atáis nuestras manos para la venganza, imposibilitando nuestras fuerzas con vuestras falsas opiniones? Que nos negáis letras y armas. ¿Nuestra alma no es la misma que la de los hombres? Pues sí, ella es la que da el valor al cuerpo. ¿Quién obliga a los nuestros a tanta cobardía? Yo aseguro que si entendierais que también había en nosotros valor y fortaleza, no os burlarais como os burláis, y así, por tenernos sujetas desde que nacemos, vais enflaqueciendo nuestra fuerza con los temores de la honra y entendimiento, con el que recado de la vergüenza, dándonos por espada ruecas y por libros almohadillas. Esto lo dice en el discurso de la inauguración de la Junta de Damas. Y la verdad que es una mujer apasionante, que escribe también varios tratados y aboga muchísimo, es una pedagoga. Van a estar ellas muy implicadas, se dan cuenta realmente de que a las mujeres nos falta educación y van a estar muy implicadas luchando para que a las mujeres puedan entrar en colegios, puedan entrar a ser educadas y por supuesto para que las respeten y no cuestionen los trabajos que ellas mismas presentan, ¿no? Esto es Benito Jerónimo Feijoo. Es muy importante en la historia del feminismo español porque hace el primer tratado, es como nuestro Stuart Mill cuando hablan del feminismo español. El primer tratado por la igualdad de la mujer. Como el curso vamos a darlo para la importancia y para dar a los hombres, a él simplemente lo vamos a nombrar, que es muy importante, pero vamos a seguir profundizando en las mujeres. Josefa de Amari Borbón tiene este discurso también en defensa del talento de las mujeres, porque ya os digo que son siempre muy, muy cuestionadas. Todas son muy cuestionadas, sus autorías son muy cuestionadas y siempre están en un continuo defenderse, ¿no? En un continuo, todavía ya en el 1787, en el que tienen que defenderse y decir que ellas tienen capacidad. Mirad la frase que dice, ¿no? Ninguno que esté, lo que pasa es que no puedo con él, no puedo leerla con ahora, lo pongo aquí. Ninguno que esté medianamente instruido negará que en todos los tiempos y en todos los países ha habido mujeres que han hecho progresos hasta en la ciencia más abstracta. Su historia literaria puede acompañar siempre a la de los hombres, porque cuando estos han florecido en las letras, han tenido compañeras e imitadoras de otro sexo. Ellas siempre tienen de verdad que defenderse, es que es algo constante que se tiene que estar viendo en ellas. Luego está esto, que es maravilloso, que he encontrado el primer periódico feminista que tenemos, que es un periódico gaditano que se llama La Pensadora, está en internet, lo podéis ver, es maravilloso, lo podéis buscar fácilmente. Y es una mujer que se llama doña Beatriz Cienfuegos, quien lo produce, ella solita, y este es el primer número. La Pensadora va poniendo, esta es la introducción, ¿no? Y luego pone pensamiento 1, pensamiento 2, pensamiento 3, así es la estructura del periódico. Y realmente es fantástico, o sea, es increíble. Parece que sale varias veces, o sea, es que tiene una salida y luego a los varios años se para y luego tiene otra vuelve. Pero mira esta frase que dice, no, señores míos, hoy quiero, deponiendo el encogimiento propio de mi sexo, dar leyes, corregir abusos, reprender ridiculezas y pensar como vosotros piensan. Pues aunque atropelle nuestra antigua condición, que es siempre la de hipócrita de pensamiento, lo es de echar a volar.
para que vea el mundo a una mujer que piensa con reflexión. Es que esa es su Qué bueno, qué introducción, bueno, es qué magnífica. bueno. Bueno, ya para terminar un poco, decir que, por supuesto, es que me pasa que no he podido coger el Word que tengo y no puedo decir la fecha exacta. Pero antes de 1858, las leyes que habían permitían perfectamente que las maestras, cuando se crean por fin la obligatoriedad en 1800 de que las existan, no que vayamos, sino que existan colegios para niñas, las maestras no tienen por qué saber escribir ni leer. ¿Por qué? Porque no va a interesar. Lo que interesa es que tengamos una educación en la que aprendamos nuestras labores. Entonces, eso puede ser algo que suma, pero no es necesario para una maestra. Hasta el 1558, que es cuando se crea la primera Escuela Normal de Maestras Central del Reino. 20 años antes se había creado la de hombres, ¿no? O sea que fijaros la diferencia. Por supuesto, se crea la primera y van progresivamente creándose más escuelas en el resto de España, pero tardará un tiempo hasta que realmente las mujeres pues reciban, las mujeres que van a colegios, porque no todas irán, reciban una formación de escritura y lectura, porque no era lo que primaba en nosotras. Y esa es una introducción así a cómo estaban las cosas antes de que hasta que estas dos pensadoras que vamos a ver hoy pues aparecieran. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno lo del periódico, el primer periódico feminista, Elena. Uy, buenísimo. En Cádiz, ¿eh? En Cádiz fue la Pepa, en Cádiz el primer periódico feminista. La tradición liberal. Digo, la primera constitución, la Pepa y la tradición liberal. Te Bueno, me pones comparto tu power, ¿no? comparte mi power. Bueno, pues yo ahora os voy a hablar de Carolina Coronado. A ver si aparece el power. ¿Puedes ponerlo Sí, voy a intentar. en presentación? Ay. A ver. Eligió el sello. Este sello de Carolina Coronado se imprimió, salió al mercado, bueno, salió en correos, lo sacaban en correos en el 1977. No fue, que sacaron una tira de sellos, no fue especialmente por Carolina Coronado, sino por el pintor que la retrató. Hay otro también de Gertrudis y hay de más, pero en sí lo hicieron por el pintor. Pero he elegido el sello porque, a ver, yo estoy cansada de ver el sello de los Borbones y de Felipe y todo lo demás. Entonces, la notoriedad de estas mujeres, por eso he elegido empezar la presentación con el sello de Carolina Coronado. ¿Me cambias el power? Uf. Elena. Es que así, claro, al no poder hacerlo, cámbiamelo que si no, no puedo seguir, mujer. Sacri, que te lo he cambiado, ¿no lo ves? A mí es que no me sale. A mí no me sale. Ala. ¿Qué se está viendo? Decidme qué se está viendo, si no, no puedo. El sello del principio. El sello. Cámbiamelo al siguiente, por favor. Y no se ve el siguiente, si es que lo estoy cambiando, no se ve. No se ve. ¿No? Pues entonces lo voy a tener que hacer sin presentación. Un momento. Pero el mío lo habéis visto, ¿no? Sí. Que iba cambiando, ¿no?
sí. Sí. Pues, y este no se lo estoy cambiando, ¿no se ve que se cambia? No, No, ha mantenido, pon presentación Espérate de... a ver si encuentro otra manera. Así se ve Dale que a se presentar. cambia. ahora. Sí, Pues ahora sí. lo dejamos así en vez de en Vale, pues. presentación, ¿vale? Porque en presentación, por lo que sea, no lo puedo cambiar. Vale, pues lo A dejamos lo mejor así. tenías que cambiarlo a PDF. Claro. Es Lo que, dejamos así. bueno, Venga. Vale, como yo tengo tan chiquitito esto aquí, realmente no veo lo que está apareciendo, pero bueno. Se denomina Hay que- década ominosa. Vale. Para contextualizar. Carolina Coronado es hija de un militar y nieta de político liberal, precisamente de un político liberal de las Cortes de Cádiz, de los que redactó la Pepa. Ese era su abuelo y su padre trabajaba en la Diputación de Badajoz y era liberal y anti-fernandino, anti el rey, anti-Fernando, que era el que gobernaba. Y en la década ominosa tomaron represalias, por supuesto, contra todos los liberales y su padre de Carolina fue detenido. Cámbiame, por favor, el power. Vale. Es que así no lo puedo hacer, pero bueno, en la anterior imagen creo que aparecía de la década ominiosa una imagen de que estaban colgando a liberales, ¿verdad? sí, es que no se ve bien. En la anterior. Vale. Esa imagen es de Cataluña. Es de Cataluña, están los Mossos de Escuadra y estaban colgando a los liberales que se habían sublevado contra Fernando. La familia de Carolina tuvo que irse a Madrid y dejar Badajoz, por lo que os he dicho, porque al padre lo encarcelaron y cuando lo sacaron de la cárcel se fueron a Madrid. Voy a empezar por la parte sociopolítica de Carolina, porque Carolina tiene una parte sociopolítica absolutamente fue relevante en la historia de España de la época, y luego me centraré en la parte literaria. En la parte sociopolítica, la voy a contextualizar, perteneció al movimiento posromántico. El movimiento romántico en España, en toda Europa y en España, se caracterizó por rebelarse contra el absolutismo, apoyar los movimientos revolucionarios y liberales de la época, apoyó las revueltas internacionales de 1830 y 1848. El liberalismo ilustrado y el movimiento cultural romántico de la época también posibilitó la incorporación de las mujeres a lo público. Y esto es lo que me interesa. Ahí se enmarca Carolina. Carolina y otras mujeres de la época no permanecieron al margen de estas ideas, y Carolina, junto a Manuela Cambronero, Amelia Fenollosa, Josefa Maneses, Ángela Grassi, os las nombro todas estas porque después os hablaré también de ellas, porque pertenecen a la hermandad lírica. Estas mujeres se sublevaron contra la imposición de permanecer en las casas, la imposición de no poder escribir, porque en ese momento la única salida que tenían ellas más o menos era la escritura, que era donde se desahogaban del agobio que les causaba pues, la vida doméstica realmente. Carolina Coronado produce una intensa actividad feminista en el año 1845. Además, ella era muy consciente de la cultura machista donde se desenvolvía y atribuía la dominación histórica de la mujer por el varón a la ignorancia y el egoísmo de éste. Y además en sus escritos lo deja muy patente. Además, en el 1846, con los avances liberales, se produjo una nueva ley electoral. Y entonces Carolina, al darse cuenta de las trampas de la ley electoral, hizo uno de sus poemas más feministas, donde ya avisaba de esas trampas. Y además os lo voy a leer, porque además es muy actual. Gran novedad en las leyes, que os juro
que no comprendo. Ocurre cuando a los hombres en tal regocijo vemos. Muchos bienes se preparan, dicen los doctos al reino. Si en ello los hombres ganan, yo por los hombres me alegro. Mas por nosotras las hembras, ni lo aplaudo ni lo siento. Pues aunque leyes se muden, para nosotras no hay fueros. Libertad, ¿qué nos importa? ¿Qué ganamos? ¿Qué tendremos? ¿Un encierro por tribuna y una aguja por derecho? Libertad, ¿de qué nos vale? Si son los tiranos nuestros, no el yugo de los monarcas, el yugo de nuestro sexo. Libertad, pues no es sarcasmo el que nos hacen sangriento con repetir ese grito delante de nuestros hierros. Libertad, ay, para el llanto. Tuvímosla en todos tiempos. Con los déspotas lloramos, con tributos lloraremos. Qué humanos y generosos estos hombres como aquellos. A sancionar nuestras penas en todo siglo están prestos. Los mozos están ufanos, gozosos están los viejos. Igualdad hay en la patria, libertad hay en el reino. Pero os digo, compañeras, que la ley es sola de ellos, que las hembras no se cuentan, ni hay nación para este sexo. Por eso, aunque lo escucho, ni me aplaudo ni lo siento. Si pierden, Dios se lo pague, y si ganan, buen provecho. Esto lo escribió en 1846, y hoy, si viviese Carolina Coronado, sería acusada de TERF. Por ejemplo, por poner un ejemplo y llevarla a la actualidad. Y ahora voy a proseguir. Carolina, como estaba muy interesada, además era una mujer antiguerras, o sea, hizo una crítica severísima a las guerras, a los odios de los políticos, que además consideraba que las guerras y los odios en los políticos era una lacra social. Presidió, junto a Concepción Arenal, la Sociedad Abolicionista de Madrid, la Sociedad Abolicionista contra la esclavitud de los negros. Ahora está tan de moda la vida de los negros importan, ¿no? Pues en el 1846 a Carolina Coronado, Concepción Arenal y muchísimas más, junto con hombres también, pero ellas residían en la Sociedad Abolicionista de Madrid. Les importaba la vida de los negros. Además, incluso, pásame la diapositiva. Además, mira, esta imagen es de la manifestación en Madrid. Manifestación en Madrid el 10 de enero de 1873. Sociedad Abolicionista de Madrid. Esta imagen se guarda en el Museo de París. Cámbiame a la siguiente, Elena. Y esto creo que es también un mitin, no la veo bien, pero creo que sí. Es un mitin abolicionista también en el Circo Price de Madrid. Y también Carolina, a ver dónde lo tengo, aquí, escandalizó en uno de estos mítines, porque declamó otro poema sobre la esclavitud, en contra de la esclavitud. Por ejemplo, sonó la libertad, bendita sea, pero después de la triunfal pelea no puede haber esclavos en España. O borras el baldón que horror inspira, o esa libertad, pueblo, es mentira. Contextualizamos, en el 1846, la guerra de secesión norteamericana, por ejemplo, fue, lo tengo por aquí escrito, en el 1861-1865. La guerra de secesión, que fue el norte y el sur, y fue lo de Lincoln, y fue lo de el norte quería abolir la esclavitud, y los del algodón del sur se negaban, que por cierto en España, como también era un país de muchos terratenientes y teníamos Cuba, pues los terratenientes de la época apoyaban, por supuesto, la esclavitud de los negros. Y Carolina se sublevó contra eso. Incluso también, si recordáis, en el 1848 creo que fue la convención de Seneca Falls, de las norteamericanas, que también eran abolicionistas. Pues Carolina, ya os he dicho,
se sublevó contra eso incluso antes que ellas. Y seguimos. Además de la sociedad abolicionista, Carolina Coronado se casó con Horacio Perry. Horacio Perry era secretario de la embajada norteamericana. Y Carolina Coronado, durante esa etapa que vivía en la embajada, pues organizaba muchos encuentros con intelectuales e incluso salvó a... Porque esa época fue muy convulsa y había muchos pronunciamientos contra la monarquía por parte de los liberales. Y en el pronunciamiento de Artillería de San Gil, en el 1860, ella salvó de que los ahorcasen a los que se pronunciaron, a Emilio Castelar, a Manuel Becerra, escondiéndolos en la embajada. Si no, pues los hubiesen ejecutado. Y ahora voy con la faceta literaria. Porque, bueno, la sociopolítica, toda esa que os he dicho, además escribió poemas a Lincoln, escribió cartas a Lincoln con la abolición de la esclavitud, como os he dicho antes. Media España, bueno, media España no, la gente pudiente estaba en contra de que se aboliese la esclavitud. Y ella, por ejemplo, pues ahí estuvo dando la talla. Y la faceta literaria destaca, absolutamente fue autodidacta. Era una virtuosa del piano y del arpa. Así como curiosidad os voy a decir que, no sé si conoce, bueno, sí, imagino que sí, Ramón Gómez de la Serna, el de las greguerías, periodista, su sobrino, es sobrino de Carolina Coronado, que por cierto cuenta, no sé, lo he buscado por internet, no sé si son sus memorias, cuenta que la única que lo apoyó para que pudiese ser periodista fue su tía Carolina, porque su familia estaba en contra. Carolina desde muy niña comenzó a leer, muchas veces a escondidas porque no le dejaban, o sea, el destino de una mujer de aquella época no era leer ni instruirse, era aprender lo básico, aunque fuese, si tuviese dinero como si no, era aprender lo básico, esa era tu vida, el camino de tu vida. Con 10 años escribió su primer poema. Su obra se compone de poesía, novela y obras teatrales. Para las mujeres era muy difícil poder dedicarse a la escritura. Y ella lo deja reflejado completamente. Además, os quiero leer esta parte porque ahí se expresa el malestar, absolutamente el malestar que tenían en esa época. En muchas otras también, pero en esa época particularmente. En una carta que le escribe a un amigo, Juan Eugenio Harzelburg, expresa perfectamente el agobio y el corsé mental incluso que le querían imponer. Una mujer teme de la opinión. Además, esto, fíjate, yo lo he estado leyendo y repito, es que puede ser actual todavía, esa es la pena. Esa es la pena que me da algunas veces leer estas cosas porque sí, porque parece que hemos conseguido muchísimo, pero incluso puede ser actual. Una mujer teme de la opinión de cada uno, porque ha nacido para temer siempre. Eso todavía nos quedan reminiscencias, ¿eh? Por evitar el ridículo, suspendí mis lecciones y concreté mis estudios a leer las horas dedicadas al sueño. Pero esto debilitó mi salud y mi familia, celosa de ella, me prohibió continuar. Me decidí, pues, a hacer versos solamente, a no escribirlos y conservarlos en la memoria. Pero esta contemplación perjudicaba el buen desempeño de mis labores y me daba un aire distraído que hacía reír a los extraños y molestaba a mis parientes. Me resolví a meditar solamente 1 hora cada día antes de levantarme. Pero el pensamiento no puede sufrir tanta esclavitud. El poeta no puede vivir así y mi escaso numen está ya medio sofocado. 3 de diciembre de 1842. Maravillosa. Carolina, junto a Gertrudis y otras mujeres más, pásame la diapositiva, si me las vas pasando. Es que claro, como no tenía el power, yo me he lanzado y hay algunas que se han quedado por el camino. Pásame, Elena, baja, porfa. La anterior eran románticos de la época. Esta imagen
Sí, en la anterior se ve, pásame la anterior, era del movimiento romántico, creo. William Blake, Mary Shelley, la hija de Mary Wollstonecraft y la madre de Frankenstein. Y esta creo que es, un momento, Emily Bronte, también. Escritoras y escritor del movimiento romántico. Baja, Elena. ¿Esta cuál? Esta no la veo. ¿Me puede decir que aparece? Es que no, desde aquí, desde el móvil. Mujeres, no, sí, vale, la hermandad lírica, perfecto. Carolina Coronado os digo aquí todas. Vicenta García Miranda, Teresa Verdejo Durán, Amelia Fonollosa, Rogelia León, Pilar Sinués, Ángela Grassi, Manuela Cambronero, Dolores Cabrera y Heredia, Robustina Armiño y la mujer de la que os va a hablar Elena después, también pertenecen a la hermandad lírica. La hermandad lírica es un ejemplo de sororidad. Ahora que tanto hablamos de sororidad, eran mujeres que empezaron a escribir, casi todas tienen en común que han nacido sobre el 1920, pertenecientes, ya os digo, al movimiento liberal, al movimiento romántico, al querer, mediante la escritura, sacar su malestar, al querer formar parte de la sociedad mediante la expresión, escribiendo. Pero claro, no se lo pusieron fácil porque nunca se lo han puesto fácil a las mujeres y en aquella época menos aún. Entonces, se unieron, crearon un corpus compacto de versos de amor dedicados además unas a otras. Casi todas eran poetas, bueno, escribían novelas, teatro, poesía. Realmente solo pudieron editar libros 3 de ellas, que fueron Josefa Manese, Gertrudis Gómez de Avellaneda, que es la mujer de la que os hablará Elena después, y Carolina Coronado. Ellas publicaron libros en el 1841 y el 1843. Otras de ellas, como es el caso de... aquí... Como es el caso de Ángela Grassi, logró dirigir una revista y al llegar a dirigir la revista esto posibilitó que las demás pudiesen publicar en la revista. Ángela Grassi dirigía el Correo de la Moda de Madrid y ahí les dejaban publicar. Y Faustina Sáez de Melgar dirigía La Violeta. Y al color violeta, que tanto nos identifica, ahí también podían publicar las mujeres. Carolina Coronado escribió una serie de poemas una serie titulado Cantos de Safo, porque quería rescatar también la genealogía de las mujeres y claro, también empezó por Safo, porque Safo es una poeta griega muy importante, para las mujeres sobre todo. También defendió en el valor de la inteligencia de la mujer, tan denostado por sus colegas masculinos, y destaca el poema de Dolores Cabrera y Heredia, El hastío, ya el título, El hastío, así de hastiadas estaban. También decir que tanto todas, la hermandad lírica, todas influyeron en poetas posteriores. Por ejemplo, Carolina Coronado y Dolores Cabrera de Heredia influyeron muchísimo en la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, que ese sí que le suena a todo el mundo. Pues Dolores Cabrera de Heredia tiene un poema anterior a Bécquer, que es La gaviota, no, perdón, La golondrina, y claro, sonará después los poemas de Bécquer de Volverán las oscuras golondrinas. Pues está inspirado en el poema de Dolores Cabrera y Heredia. La hermandad lírica duró 2 décadas, después, como casi todo, empezaron a desprestigiarlas y eso fue desapareciendo. Y nada, Carolina fue una mujer fascinante, completamente fascinante, su vida no fue fácil, tuvo que reponerse a la muerte de un hijo y una hija, niños. El niño murió de fiebres tifoideas y la niña de sarampión. Aparte también sobrevivió a su marido. También sufría una enfermedad
que la marcó de por vida. De hecho, tuvo varias muertes. Sufría catalepsia. Entonces, la verdad es que tenía miedo a ser enterrada viva, normal, porque la dieron por muerta más de una vez. Y de hecho, hay una anécdota un poquito, un poquito rara, que es que cuando Carolina se retiró, cuando su marido falleció, pues cuentan, yo no sé si es verdad, pero bueno, ahí está, a lo mejor es leyenda. Cuentan que cuando su marido falleció no lo quiso enterrar porque pensaba que podía estar vivo y más o menos como que lo momificó. Y por las mañanas cuando se levantaba lo saludaba. Es que me ha hecho gracia por lo raro. Carolina estuvo escribiendo, vamos, hasta casi el mismo momento de su muerte. El último poema suyo fue una semana antes de fallecer. Falleció un 15 de enero de 1911. Hoy estamos a 12 de enero, ¿no? Pues 15 de enero de 1911 fue cuando Carolina falleció. Y nada, a mí me pareció una mujer fascinante, completamente actual. Y no sé, qué pena que no haberla conocido antes o que no me hubiesen hablado de ella antes. Y por eso precisamente, como me pareció fascinante, pues queríamos rescatarlas y ofrecerosla para que profundizáramos en nuestras predecesoras realmente. Y nada, yo he concluido. Qué maravillas aquí de Carolina Coronado, ¿eh? Una maravilla. A mí me fascina. Pero todo, ¿eh? Incluso lo de momificar al marido. Bueno, voy a compartir. Me pasa una cosa que no puedo... A ver. Es que no puedo presentar. A ver. Ahora. Mira, no voy a poder presentar porque tengo el archivo en el ordenador y si no, no puedo leer. Y con Gertrudis ya necesito leer al menos la fecha porque antes lo he hecho de memoria y claro, se me han ido un montón de cosas que tenía apuntadas. Porque estas cosas ya la próxima vez me apañaré mejor. Pero, claro. Chuletas como yo, Elena, chuletas como yo aquí. Chuletas, sí, las chuletas es lo mejor. Ya tenéis que ir a las chuletas. Bueno, veis la pantalla bien así, ¿no? Con Gertrudis. Bueno, pues Gertrudis Gómez de Avellaneda y Arteaga nace en Santa María de Puerto de Príncipe, Cuba. Y es algo que realmente va a marcar mucho todo lo que ella va a hacer después. Ella nace un 23 de marzo de 1814. Y ella va a ser dramaturga, novelista y poeta. Además, cubano-española, porque se le va a reconocer esa doble nacionalidad. De hecho, va a estar seguramente mucho más reconocida en Cuba que en España, del romanticismo. Ella se instaló en España con 22 años y empezó a publicar bajo el seudónimo de La Gertrus, como la llamaban cariñosamente, o Tula, también la llaman. A ver. Mirad, esta imagen primera que he escogido es un cuadro de la jura de Isabel II como reina de España, ¿vale? Lo he escogido por hilar un poquito a Gertrudis con Carolina Coronado, ya que eran amigas
Hay correspondencia entre ellas, crearon, como ha dicho Sacri, la hermandad lírica y tienen muchísimo que ver las dos y la obra de las dos. Pues ellas dos aparecen aquí, estas son, pues evidentemente no sé quién es cada una, pero es Gertrudis de Gómez de Avellaneda y Carolina Coronado. Es la jura de Isabel II. Estuvieron muy vinculadas a la corte porque eran dos intelectuales reconocidas en su tiempo. Aquí tenemos el sello de Gertrudis, como ha dicho antes, que también está el de Carolina. El sello simplemente es porque, bueno, no se hacen sellos si no eres una persona importante. Y Gertrudis Gómez de Avellaneda fue muy importante en su tiempo y muy reconocida. Y lamentablemente, pues quizás no ha llegado como debería de haber llegado su memoria, ¿no? Ella es la hija mayor de un matrimonio formado por un oficial naval español y una criolla de ascendencia del País Vasco y de las Islas Canarias. Tenían 2 hijos del matrimonio anterior y la pareja tuvo 5 hijos, pero solo sobreviven ella y su hermano Manuel. El padre de Gertrudis fallece y su madre se casa luego con otro militar español. Todo esto va sucediendo en la isla de Cuba, que pasa ahí sus primeros 22 años. Ella habla que, bueno, pues con el hombre que se casó su madre después, pues no tuvo una buena relación y además tuvieron también varios hijos después y demás. Lo que sí está marcada desde muy temprana edad es su vocación a la literatura. Con 12 años ya escribió una novela de fantasmas, algo típico para una niña, pero bueno, nos deja de ser asombroso, sobre todo por la época en la que estamos. Su abuelo materno, y en Gertrudis pasa que hay que contar mucho sus vivencias en su vida personal porque va a utilizarla mucho en su literatura, como luego seguramente como reivindicación. Su abuelo materno, cuando ella tiene 13 años, arregla un compromiso de matrimonio con un joven rico que era un pariente lejano. Ella tuvo la osadía de romperlo a los 15 años. Su abuelo, a consecuencia de eso, la deshereda. Gertrudis residió en Cuba hasta 1836 y su padrastro pues lo convence a su madre para volver a España. Y entonces zarpan y vuelven a España. El trayecto en barco dura 2 meses y ahí compone el más conocido de sus poemas, es un soneto que se llama Al partir. Se establecen en La Coruña durante 2 años. Allí vivían los familiares del padrastro. Y allí compone 6 de sus primeros poemas. Uno se llama La poesía, otro se llama Las estrellas, otro A la serenata y otro A mi jilguero, que recuerda un poquito a que los temas y los nombres son todos muy románticos. Ella lo escribe, pero todavía se los queda, no los publica. Es muy niña y todavía no ha tenido ocasión de publicar. Es cuando se va con su hermano Manuel a Sevilla, cuando va a empezar a publicar los primeros versos en periódicos de Sevilla y de Cádiz. Escribe en La Aureola de Cádiz y El Cisne de Sevilla. Y ahí publica bajo un seudónimo que se llama La Peregrina. Y realmente tiene éxito en esa etapa, tiene mucho éxito y es muy reconocida. Y consigue tener una publicación periódica de poemas en los periódicos. Mira, cuando se instala en Sevilla, conoce a Ignacio de Cepeda y Alcalde, un joven estudiante de leyes con el que tiene una relación tormentosa, que deja en una profunda huella en ella. Y escribió de esa relación escribe una autobiografía
que al fallecer él muy joven, luego ella la publica y publica el epistolario y su biografía de esta relación que tenía. Y luego ya, aquí también en Sevilla, escribe su primera drama titulado Leoncia. En el otoño del 40 se va a Madrid, se vuelve a Madrid. Y en el 41 publica su primera colección de versos titulada Poesías, que contenía Al partir, el soneto del que hemos estado hablando antes, que le compone cuando deja su tierra en la que ha vivido de niña y hasta los 22 años y se viene a España. Esto es muy importante que comprendamos que realmente Gertrudis ha vivido en Cuba, además, en una familia adinerada que tenía esclavos. Ahora veréis por qué esto es importante. Y que tenía una posición muy buena económica, pero ver todo ese universo de Cuba en el que ella vive y se cría, lo va a reflejar después en sus novelas posteriores, ¿no? Aquí me parece... Bueno, este es uno de los versos, un fragmento pequeñito de los que publica en esas poesías, ¿no? De un verso que publica. Yo como vos para admirar nacida, yo como vos para el amor creada. Por admirar y amar diera la vida, para admirar y amar no encuentro nada. Fijad que una cosa que cuando hablaba con Sacri me llamaba mucha atención de Gertrudis es la... Oh, adiós, que estoy compartiendo, estoy liándola, ¿no? No, está bien. Ahí seguimos viendo eso. Sí. Vale, que lo he cambiado. Me asusta. Bueno. Pues que tiene mucha profundidad escribiendo. Carolina me parece muy directa. Carolina escribe con un lenguaje casi contemporáneo, que no tiene... Ella es más romántica, no tiene unas características más del romanticismo, Gertrudis, pero tiene una profundidad y realmente se le ve toda la vivencia y el dolor que ha pasado en su vida. Va a reflejarlo en toda su obra. Bueno, ella no se contenta con escribir poesía, que era el género literario apropiado por excelencia para la mujer en su época, sino que se atrevió con géneros específicos, hasta ese entonces literarios, calificados para varones, como la novela histórica o el teatro. Va a ser una dramaturga muy reconocida en su época, con obras de teatro muy exitosas. Bueno, pues la obra que va a marcar también a Gertrudis y por el cual todo el mundo la va a reconocer es por Sap. Sap está publicada en 1841, significa esclavo, ¿no? Y es una novela antiesclavista, no una novela antiesclavista normal, es que es la primera novela antiesclavista de la historia. Mucho antes que La cabaña del tío Tom, que es la que se cita como primera novela esclavista. Ella plasma en esta novela toda su vivencia de Cuba, pero con es una escritora realmente cercana. Realmente ella va describiendo a los personajes y describe una historia de amor de Sap, que es un esclavo mulato, que se enamora de Carlota, que es la chica blanca de la novela, y que desconoce los sentimientos totalmente del esclavo. Carlota, por otro lado, además se fija en Enrique Ottaway, que solo pretende casarse con ella por la dote, por aquello de juntar lindes, por agrandar realmente la riqueza. Entonces, hace una crítica social y a la economía de su tiempo muy grande en esta novela. No solamente es una novela antiesclavista, sino que además es una novela realmente que hace una crítica social y económica, ¿no? A cómo todo el anclaje de los esclavos también depende muchísimo de cómo se está organizando la economía con respecto a eso. Toda la historia se desarrolla en la isla de Cuba
y quien plantea, bueno, pues planean casarse Enrique y Carlota, pero ella pues pierde su dinero y entonces al hombre, a Enrique, que quería para agrandar su riqueza, pues le deja de interesar. Y está la historia de Sap, que además le atribuye y la particularidad de ser un mulato instruido, cosa que no era normal para la época, juega con eso, ¿no? Juega con el personaje totalmente ruin del otro que quiere, del blanco que quiere casarse por totalmente interés, con un esclavo que está enamorado de una mujer blanca, con lo cual lo que deja ver ahí es que los sentimientos y el amor no entienden de racismo ni de nada, ni de separaciones clasistas, y además él tiene una sensibilidad y un espíritu refinado que no tiene el blanco, ¿no? Pues eso en realidad está muy vinculada a todo lo que ha contado Sacri del movimiento abolicionista que montaron ella y Carolina. Entonces Carolina tiene sus poemas y ella tiene esta novela que realmente es una novela pionera. Otra novela que tiene pionera es, bueno, este es la epistolario que obra inédita de su relación con su primer amor, que publica cuando él se ha muerto ya, y el que tenemos a la derecha es Sap, el esclavo, la novela abolicionista, ¿no? Esta sería sus poesías, la primera edición de las poesías de Gertrudis Gómez de Avellaneda, de la que hemos hablado antes. Y aquí tenemos otra obra que va a ser bastante conocida en la época, que va a ser Baltasar, que es uno de sus más grandes éxitos de teatro, ¿vale? Y está representada en su época y con un éxito absoluto. Y luego tenemos a Dos mujeres, que es una apología por la libertad de la mujer. Y también defiende en ella el divorcio, que una mujer tenga derecho a divorciarse si no es feliz en su matrimonio. Esto en el 1800. Estas Dos mujeres, muy curioso, porque yo estoy viendo una versión que hay que está grabada en el 76, pero que está subida a RTVA y con capítulos de 25 minutos cada una. Es muy interesante verla porque ver realmente cómo ella escribía y la profundidad que tiene, sobre todo en los personajes femeninos. Aquí en Dos mujeres, a ver si os suena, hay una protagonista que es casada a los 16 años. Y entonces ella utiliza su vida, realmente, está utilizando su compromiso al que ella luego desestimó, ¿no? Pero lo utiliza en su historia y lo utiliza. Y los personajes femeninos dejan ver cómo la mujer de su tiempo está ligada a muchísimas injusticias, ¿no? Por ser mujer. Aquí, por ejemplo, hay un cuadro también que es la coronación de Quintana, poeta reconocido, político y personaje ilustre de su tiempo, que le corona la reina Isabel II, y ella también aparece en este cuadro. Este cuadro, igual que el otro, está en el Museo del Prado. O sea que ella realmente gozaba de muchísima reconocimiento en su época. Pero yo nunca la he estudiado. O sea que algo ha pasado después que la hemos ido perdiendo, ¿no? Esta genealogía que tenemos de mujeres avanzadas. Ella tuvo también una relación con otro poeta de su tiempo, de la cual ella se queda embarazada y él la repudia, no quiere verla. Tiene una hija y esa hija sale no sobrevive a los 6 meses. Y escribe unas cartas que son conmovedoras al padre de su hija, rogándole que vea a su hija moribunda, con una sensibilidad, con un dolor también,
que, que hacen ver y que hacen ver realmente el mundo interior de realmente cómo sufrió ella, porque ella sufrió primero por su matrimonio que le acordaron al que no fue con una niña. En la novela de Dos mujeres aparece y empiezan juzgando cómo una niña es casada por sus padres. Luego también aparece la desgracia de no encontrar una pareja, de que tú, en esa misma condesa, que yo creo que es un poco su arte ego, ¿no? De Dos mujeres, aparece como los hombres, una vez viuda ella, pueden y tienen la capacidad de por filtrear con ella, hacerle una mancha en su honor, en el honor de su tiempo público, ¿no? Porque está filtreando o no con hombres que se quieren usarla en su beneficio. Y esto es un poco la relación que tuvo con este hombre que la dejó embarazada también y luego la repudió totalmente. Vamos, no quiso ni conocer a la hija que se le moría en 6 meses. Luego ella de todas maneras consigue casarse, se casa 2 veces, su marido muere y luego se vuelve a casar y vuelve a morir su marido, así que se queda viuda 2 veces. Por eso digo que es una mujer que sufrió muchísimo por amores, ¿no? Bueno, cuando ella realmente ya es muy conocida, tiene mucho éxito en su época, le proponen, se queda un sillón libre en la academia. Y la proponen, un amigo la propone. Y hacen, bueno, pues hacen una candidatura, que había que hacerla oficial y demás. ¿Creéis que se lo dieron? No, si no, no sonaría, ¿verdad? Pues sí. Por supuesto, la rechazan por ser mujer y le dan el sillón a un hombre mucho menos conocido que ella, mucho menos exitoso que ella, que vendía en su época mucho menos que ella, ¿no? Ella le sienta muy mal y sabe perfectamente que ha sido por ser mujer, por el que le han denegado ese sillón, ¿no? Mira estos versos, a ver, esto lo escribe en una carta, voy a ponerlo por aquí. Dice: soy soltera, huérfana, pues perdí a mi padre siendo muy niña, y mi madre pertenece a un segundo marido. Soy sola en el mundo, vivo sola, excéntrica bajo muchos conceptos, aunque no ofendo a nadie ni tengo enemigos. Y aunque nada ambiciono, sé que me acusan de pretensiones desmedidas, porque ella continuamente en toda su carrera tuvo que defenderse de múltiples acusaciones. Se fue rechazada varias veces porque no querían casarse con una poeta. Y ella dijo que ella no podía renunciar a escribir. Se quedó soltera hasta los 30 y pico, ¿no? Que encuentra a su marido. Mira, cuando la acusan, ¿no? Por ser mujer y cuando le dicen que no va a entrar en la academia, escribe esto, ¿no? La presunción es ridícula. No es patrimonio exclusivo de ningún sexo. Lo es de la ignorancia y de la tontería. Y aunque tienen nombres femeninos, no son por eso mujeres. ¡Qué buena! Esa es maravillosa. Eso es cuando la rechazan su candidatura. Y ya en su vejez, porque realmente ha pasado una vida en la que ha reflejado en sus novelas son muy autobiográficas, sus personajes femeninos son muy autobiográficos, ¿no? Ella escribe esto en otra carta que refleja mucho la dureza de su vida, cómo la ha tratado, que ha sido una mujer exitosa, pero que realmente no siente que haya sido feliz, ¿no? Porque siente que ha tenido muchos obstáculos por ser mujer y ella lo reconoce así. Dice: mi posición es indudablemente la más libre y desembarazada que puede tener un individuo de mi sexo en nuestra actual sociedad. Viuda, poeta,
independiente por carácter, sin necesidad de nadie, ni nadie de mí, con hábitos varoniles en muchas cosas y con edad bastante para que no pueda pensar el mundo que me hace faltan tutores. Y es evidente que estoy en la posición más propia para hacer cuanto me da la gana. Toma ya. Eso me da un aplauso. Qué buena. Qué buena. Y bueno, pues esa fue nuestra querida Gertrudis, así brevemente esbozada un poco, ¿no? Porque realmente su obra es muy profunda y muy extensa, muy, muy extensa. Está casi toda colgada en internet, en la biblioteca Cervantes, se puede consultar online, se pueden consultar su poemario, se puede consultar, ya os digo que es muy interesante de ver la serie de 2 mujeres que está en la página de televisión española de internet. Y bueno, hay que recuperarla y conocerla porque que fueron mujeres, tanto Carolina como ella, importantísimas en su época y que, bueno, yo no he estudiado, yo no sé si vosotras, a mí no me han llegado después. Y con eso, pues terminamos las 2 mujeres de hoy que nos habíamos propuesto ver. Y abrimos un turno de conversación, ¿no? Entre nosotras. Sí.